Si yo tuviera dinero me compraría un pedacito de terreno aquí, donde esté el cerezo más viejo y olvidado, y allí me quedaría a vivir. Este es un texto del Jardín de los Cerezos, de la versión de Edgardo Dip que disfrutamos en Santa Fe. Y es una frase que repito constantemente cuando estoy en este espacio, en este terreno de San José del Rincón donde vivimos y donde hicimos estas entrevistas. Ojalá que después de verlas, después de haber compartido con estos artistas sus procesos artísticos y el modo en el que este lugar influye en ellos, tengas este mismo deseo o compartas algo de este deseo, de venir aquí, de conocer estas calles de arena, la vegetación de este lugar, la humedad de este lugar, por supuesto los mosquitos, el habitar junto a especies como perros, aves, gatos, diferentes animales, porque todo eso, el caminar, este espacio, el respirarlo, nos llena el alma, nos llena los sentidos y sin lugar a dudas nos inspira para crear. Actriz, amiga muy conocida, compartimos muchos espacios. Es vecina, vivimos a unas cuadras aquí en San José del Rincón y vamos a tratar de recorrer con ella o de descubrir con ella si hay un vínculo entre este espacio natural en el que vivimos, que habitamos, y la actuación o el teatro. Luciana Brunetti. ¿Qué tal? Pablo Tirado. Muy bien, ¿cómo va? Bárbaro. Vecina. Vecinos. ¿Hace cuánto somos vecinos? Yo hace 8 años que estoy acá. Vos hace 8 años que estás, nosotros estamos acá hace 5 años. Bien, hace 5 años entonces. 5 años. Pero bueno, el deseo de pertenecer a este lugar, a este ámbito, creo que es de toda la vida. Yo en la infancia pasaba como algunos momentos por esta zona, por este lugar y siempre me llamó como la atención. La arena, la humedad, el agua, la vegetación. Mirá vos. ¿A vos te pasaba algo similar? No, yo vivía en Santo Tomé. Sí, lo sé. Toda mi vida, casi toda mi vida. Y pasaba por acá muy poco, no he venido mucho. Pero cuando me pongo en pareja con Fernando, empezamos a buscar un lugar donde vivir y como que no sé por qué dijimos acá. No sé, me parece que porque en Santa Fe quizás no había tantas posibilidades. ¿Y Fernando tenía algo que ver con este lugar o no? No, tampoco. Es de Santa Fe. Pero empezamos a buscar acá, no sé por qué, y bueno, y encontramos una casa que un día la vi y dije, esta es la casa que yo quiero. Ajá. Y bueno, todo se dio para que esa sea la casa donde estamos hoy. ¿Querés contarnos cómo es ese lugar? ¿O cómo es habitar ese lugar? ¿Cómo es la casa o el contexto de la casa? Sí. ¿Dónde vive esta actriz? Bueno, a mí lo que me impactó, yo te voy a contar lo que me impactó de la casa. A mí me impactó la casa porque está llena de árboles. Y el día que yo la vi, yo la había visto en internet, en una página, me había gustado, pero el día que la veo, hay algo que me transmitió ese lugar, esos árboles, que dije, no sé, quiero estar acá, porque para mí los árboles y la naturaleza tienen algo como mágico. Ajá. Me acuerdo que ese día estaba con Vanina, que me había acompañado, porque estaban acá con Raúl alquilando una casa con Raúl y Sergio. Vanina Monasterolo, Raúl Crey, Sergio Abate.
Y salimos a recorrer y me acuerdo que estaba con ella y la vi y le dije, esta casa quiero. Bueno, me impactó la arboleda que tenía. Una casa con una galería colonial, pero a mí me impactó la naturaleza, no tanto la casa. Incluso la casa, cuando yo la vi, cuando la conocimos, no es algo que me encanta la casa en sí, pero sí el entorno. El entorno. Y para mí el entorno es impagable. O sea. ¿Y de dónde está esa magia de la naturaleza de la que hablas? ¿Dónde percibís o sentís que está? Y no sé, hay algo que te transmite para mí la naturaleza, que no sé bien qué es, pero cuando vos estás ahí entre los árboles o en el césped o haciendo algo, sentís algo de ese verde que de algún modo te alimenta, no sé qué es, pero indudablemente hay algo que pasa. Inclusive toda la gente que va a mi casa siempre me dice que ahí hay como algo, como una energía que tiene que ver con... ¿Podés compararlo con otros estados o con otras actividades? Con, no sé, lo que te pasa haciendo ilustraciones o en algo que tiene que ver con la actuación o con las sensaciones del yoga o de una meditación. Sí, una sensación que tiene que ver con algo que te traspasa y que de algún modo después te abre un universo interno que te permite por ahí sacar algo. No sé si... No sé eso si también es sí, pero eso me pasa, como que hay algo que te transmite paz, te transmite tranquilidad, de algún modo tenés otra mirada al estar en un entorno así, me parece, no sé. Hay algo que te empieza también a llamar la atención, ganas de indagar en ciertas cosas que por ahí no le prestabas atención. En esto que decís de algo que nos traspasa, te hace descubrir como un universo y te hace poder mostrar algo de nuestra interioridad. Me parece que es también una definición que podemos aplicar al teatro. Totalmente. Al teatro o cualquier otra expresión artística. Yo, por ejemplo, a mí también por estar ahí se me abrió el universo de la ilustración, de querer hacer algo que tenga que ver de plasmar de algún modo lo que veo, lo que siento, lo que me pasa. Y yo creo que tiene que ver mucho el entorno porque de algún modo algo me llama, no sé. No podría explicarlo bien con palabras, pero es lo que siento. Y si pensamos en estos 8 años desde que estás viviendo acá y tus trabajos como actriz desde ese momento, ¿sentís que hay ahí un proceso de modificaciones, de cambios que pueden tener que ver con el entorno, con un montón de otras cosas? Y quizás sí, no lo sé exactamente, pero quizás sí. Yo, bueno, cuando me fui a vivir ahí, ese año estrenamos Llanto de Perro. Llanto de Perro tiene mucho de campo, del entorno natural. Incluso hicimos una sesión de fotos en mi casa, de Llanto de Perro. Y para mí tiene mucho que ver eso. Y de algún modo te influye. Y en la construcción de ese personaje, ¿cuál es el apellido del personaje? Pere, que son como personajes tomados por la naturaleza. Totalmente. Tomados por la naturaleza. ¿Cómo fue esa construcción del personaje? Y bueno, nosotros esos personajes los empezamos a trabajar desde un estado animal. A partir de ese estado animal empezamos a construir un estado animal que se iba humanizando de algún modo. Personajes que estaban habitando en la naturaleza y bueno, y esa fue la base de la construcción de estos personajes. ¿Y en el personaje de Pérez te identificabas un animal en particular o tenías varios? Tenía varios. Me acuerdo que tenía una cigüeña, pero después fue mutando, porque el animal, partías de un animal, pero después te ibas a otro, y después eras como un humano animal. Sí. Un humano como con muchas cosas de animal. Un bichito raro. Un bichito raro, que tenía varias cositas. Pero sí. Yo creo que de algún modo te atraviesa, porque vos empezás a tener otra mirada, otra apertura.
hay algo que indudablemente te pasa. Ajá. A mí también me pasa que desde la ilustración, que es esto también que hace un par de años indago, me empezaron a dar ganas de ilustrar lo que veía. Uh-huh. Uh-huh. También me empezó a pasar eso. Uh-huh. O a indagar también ahora desde el teatro mundos que tengan que ver con esto. O sea, por ejemplo, ahora estoy haciendo un taller de dramaturgia con Edgardo Dipp. Uh-huh. Y empezamos a trabajar sobre un cuento de Chekhov, pero yo de algún modo no sé por qué llego al universo costero. O sea, indudablemente hay algo uh-huh. de lo que quiero hablar. Uh-huh. Uh-huh. Tiene que ver con esto de estar acá, me parece. Ajá. Y en ese estar acá hay como dos grandes elementos que tienen que ver con el teatro, lo teatral, que son la palabra y el cuerpo. ¿Qué reconoces de esos elementos en este ámbito? Te hago pensar, Luciana. A ver, haceme de nuevo, porque es una pregunta tan... Uh-huh. Pienso, por ejemplo, en los músicos sí. Y en este universo sonoro tan pregnante de sí. Este lugar en el que estamos. Los pájaros, las hojas del viento a través de las ramas de los árboles. Siempre hay sonidos y hay, me parece que para alguien que trabaja la disciplina de la música, un escuchar tal vez la música. Sí. La pregunta es, ¿me pasa algo de eso? ¿Le pasa algo de eso a una actriz acostumbrada a trabajar con la palabra y con el cuerpo, de reconocer en este universo natural uh-huh. palabra sí, uh-huh. y cuerpo? Sí, y para mí tiene que ver también un poco con que una idea parte de la imaginación. Y al estar en un determinado universo, en un determinado lugar, uno empieza a imaginar un montón de cosas. Y esa imaginación es lo que después se traduce en una idea. Uh-huh. No sé si se responde, sí. Se entiende. Sí, qué lindo. Uno imagina a partir también de lo que le está pasando. Uh-huh. Qué lindo. Y me parece que hay algo que se te abren los sentidos y a partir de esto después tenés una idea que uh-huh. vas adelante o no, o te queda ahí. Yo tengo uh-huh. tantas que lo puedo llevar adelante. Algún día las voy a llevar adelante. Bueno, ahí vas en camino. ¿Sí? ¿Y actúas cuando no estás actuando? ¿Fuera de escena, acá en este ámbito, en tu casa? A ver, puede ser, en algunos momentos sí. Cuando estoy sola, decimos. Cuando estás sola, cuando estás con alguien, mientras estás cocinando, en un momento de... ¿Haces jardinería? Sí, hago ¿Sí? Un poco, pero poco. Ahora no. Ahora cuando hace frío no, uh-huh. no puedo. El frío también es algo que me limita bastante. Ajá. Pero sí, uno siempre actúa. Qué sé yo, como que de algún modo uno siempre está actuando. La vida se actúa todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Siempre estamos actuando. Sí, seguro, sin dudas. Clase, estamos actuando. Y somos varios. Ahora estoy actuando. ¿Sí? Sí. ¿Y qué nos permite identificar que estamos actuando? ¿Qué crees que nos permite definir ahora estoy actuando? ¿Qué estás haciendo que estás actuando? Y estoy haciendo un personaje, el personaje de mí misma. Porque yo soy tímida, por más que no lo creas. Ajá. Yo soy bastante tímida, reservada. En mi yo más íntimo. Uh-huh. Cuando estoy con otros, no. ¿Y este personaje no lo es? Esta Luciana de vos misma no es tímida. No, esta no. ¿Es tímida ahora? No, para nada. Está desinhibida, está como afuera. Estoy afuera. Uh-huh. Pero es más un personaje que estoy haciendo, me parece. Ajá. Y yo te complico, me da curiosidad. ¿Qué es esto de hacer un personaje? ¿Qué decimos cuando estamos haciendo un personaje? En principio vemos que son diferencias entre lo que tal vez este cuerpo era uh-huh. y lo que empieza a ser. ¿Hay algo más? Hay un montón cuando uno hace un personaje. Porque es empezar a hablar desde otro. Uh-huh. Así que hay tantas cosas que podemos decir es interminable. Cuando vamos a hacer un personaje es interminable el mundo que se abre.
Y aparte uno nunca termina de conocer al personaje que está haciendo. ¿No? Creo que no. Nunca termina de conocerlo. Y está buenísimo. Como con las personas también. Como con las personas. Eso está buenísimo. Me parece que es un poco eso. No dije algo muy importante cuando te presenté, es que sos docente también. Sos formadora de actores, actrices, sí, de personas que actúan. Personas que actúan, sí. Sí, trabajo en instituciones educativas, en secundarios, y hace 1 año y medio más o menos en la escuela de teatro, y aparte doy talleres privados de actuación. Bien. Sí, eso también es algo que descubrí, que nunca me imaginé que iba a ser docente de actuación. Pero bueno, cuando ingresé a la escuela de teatro también una cosa fue llevando a la otra, y cuando salí de la escuela empecé a dar clases y me gusta mucho. Sobre todo en la escuela de teatro, que es una escuela específica, ¿no? Obviamente de actuación, y los talleres privados. Bien. Me gusta mucho. Para mí poder dar clases de lo que tanto me gusta es como maravilloso. Sí. Es un privilegio. Sí. ¿Y sentís que en esa acción de docente hay algo de lo que descubriste en estos años en este lugar que pones en juego? Sí. ¿Qué? Y todo esto que estamos hablando, me parece que uno se va impregnando de todo esto que le pasa y lo traduce en la docencia, en la actuación o en cualquier cosa que vaya a hacer. Pero sí, totalmente. Totalmente. Muy bien. ¿Hablamos de lo que estás escribiendo en ese taller? Que me gusta cómo un cuento de Chekhov viene acá a la costa. Lo que pasa es que no es como... no seas modesto. Porque no escribí mucho todavía, es una idea. Es como ¿y cuál es la idea? ¿Cómo aparece la costa ahí? La costa, este lugar. Bueno, porque el cuento es un cuento que se llama La mujer del boticario, que está ubicado en un pueblo. Y no sé por qué, cuando Edgardo Dick, que es un maestro, me fue llevando y me empezó a inducir de algún modo para que escriba lo que sentía que salga del cuento, y no sé por qué me fui para ese lado. Creo que tiene que ver por esto que te digo, de que hay algo que desde que vivo acá que me empezó a llamar la atención. Pero ¿qué hay ahí en esa idea de que tiene que ver con este lado o con la costa? ¿Ese pueblo es este pueblo en el que vivimos? Sí, me gusta. Sí, es como un universo por ahí desconocido, de cierto modo. Que está buenísimo también. Es algo tan propio, tan nuestro, pero tan desconocido también a la vez, porque viste que uno siempre habla y habla de cosas que son más universales, más clásicas, pero hay cosas que son súper interesantes, de las que podemos hablar, que las tenemos al lado y no, porque no se hablan. También yo ahora me acordé cuando me preguntaste esto de la casa, porque ahí había elegido vivir acá. Yo cuando era chica tenía un libro, era de mi papá, un libro de Walt Disney, que tenía cómo hacía las películas Walt Disney, un libro viejísimo. Y había una imagen de la película, creo, La Cenicienta, un dibujo, que era una casita en un entorno natural, y yo cuando era chica siempre me decía, porque no se lo decía a nadie, yo quiero vivir en un lugar así. Y eso lo descubrí hace poco, lo recordé hace poco. ¿Cómo fue? Encontré el libro y me puse a ver ese libro, y yo dije, vi esa imagen y dije, esto es lo que qué bárbaro, yo quería esto. Y de cierto modo estoy viviendo en un lugar así. Sí. Y estás ilustrando. Y estoy ilustrando. Y también en ese libro hay ficción, o hay una idea de ficción, que es este personaje de Walt Disney, que ha generado ficción, ¿no? Como muchas de las actividades que haces condensadas en ese recuerdo. Sí, pero bueno, lo quería decir porque recién me acordé esto de que... ¿Cuál era el personaje?
¿La Cenicienta? Creo que era de la Cenicienta, Ajá. Creo, o de la Bella Durmiente, no me acuerdo. Todas estaban en un bosque igual. Estaba en un bosque. Pero me acuerdo de tener esa idea de decir, yo quiero vivir en un lugar así. Y después de tantos años, pero es algo que olvidé. Y hace un tiempo me acordé. Indudablemente quería vivir en un lugar así. Ajá. Y nosotros para ver teatro, hacer teatro, encontrarnos con personas de teatro, por lo general tenemos que trasladarnos a Santa Fe, que está cerca medianamente, son 13 kilómetros, pero siempre implica ese traslado. ¿Te gustaría que haya teatro aquí, en este lugar? Sí. ¿Sí? También me pasa ¿Tenés ideas respecto de eso? Y a mí me pasa a veces que salgo a caminar y veo lugares y yo digo, qué lindo que esto fuese una sala de teatro. Pasa eso, me imagino. Después pienso, la gente no vendría, todo lo que pensamos. Pero sí, me encantaría. Me encantaría que haya espacios donde se pueda hacer teatro. Incluso yo me he imaginado hacer una obra de teatro en mi casa también. Me encantaría. ¿Y qué detiene esa idea? Me encanta. ¿Qué detiene esa idea? Y lo que hablábamos hoy antes de estar al aire. de estar grabando. Claro, la autoexigencia, de nunca estar conforme con lo que uno quiere. Pero yo digo eso, me encantaría hacer teatro al aire libre. Me encantaría en mi casa, bajo los árboles, teatro de verano y sin tanta cosa, tener un par de luces. Sin tanta butaca. Claro, y armarlo desde ahí, o sea, pensar el teatro desde este entorno natural, desde este escenario, o sea, proponer algo desde este escenario. Sí, es un deseo que compartimos. Bueno. A mí también me gustaría eso. Estás sí, nosotros estamos en un proyecto que tiene que ver con un espacio no convencional o en un contexto natural. Me encanta a mí eso. Es una idea que tengo también hace un tiempo de hacer algo. Es más, me imagino, bueno, acá se puede hacer esto y la gente puede llegar. Y aparte tengo, como que con Fernando yo le conté esto y él me dice, bueno, y podemos hacer acá, y acá podemos recibir a la gente, puede haber una barra con bebida. ¿Fernando tiene algo que ver con el teatro? No, con nada, algo? Absolutamente nada. Pero se suma, claro. Sí. Ya pensó en el tema de lo gastronómico, la barra, con la bebida, con algo para comer. Está muy bien, es muy importante. Sí, pero... Luciana, y en los últimos años, bueno, empezás esto que hablas mucho de la ilustración, que te tiene apasionada. Sí. Hacer collage también. Sí. A querer escribir. ¿Estás aprendiendo, lo puedo decir? Lo de... Sí, ¿el tarot? Sí, también. El tarot también. ¿Con qué crees que tienen que ver todas esas búsquedas? ¿Estaban antes o no estaban? ¿Empiezan a estar ahora? No estaban antes. Si bien siempre siempre me interesó, siempre quise dibujar, desde chica, iba al primer niño pintor incluso, en la época. Siempre quise, nunca se me había ocurrido indagar en eso. Y de algún modo el teatro, cuando uno está haciendo teatro, está produciendo, necesita nutrirse de otras cosas también. ¿Cómo es eso? Porque si no es como que no me bastaba quedarme con esto solamente de hacer teatro. Viste que uno cuando va indaga en otras artes, en otras expresiones, empieza a encontrar cosas que de algún modo también puede llevar. Y bueno, y esto del dibujo, hace un par de años, una alumna mía, Sole Grossi, empezó el taller de teatro en el Centro Cultural, nos hicimos amigas, ella es ilustradora, entonces hice un taller con ella y ahí como que se me abrió este camino de la ilustración. Y aprendí de que ilustrar no es saber dibujar, sino ilustrar tu universo, ilustrar desde vos, desde lo que querés decir. Como el teatro, es así. Entonces como que empecé a indagar ahí y me encantó. Se me abrió un mundo nuevo, sí. Y también, bueno, después el tarot hace un par de meses también, es nuevito. Nuevito, también, no sé por qué, empecé, viste, esas cosas de Instagram que empezás a ver y una cosa lleva a la otra. Y cuando empezó esto de la cuarentena y demás, yo, bueno, voy a empezar a estudiar esto online y empecé a hacer un curso online de tarot. Y bueno, me gusta también.
como que encuentro un montón de cosas que de algún modo también me sirven para ¿Qué encontrás? Respuestas. Ajá. ¿A qué? Entender y a cosas que le pasan a uno. Ajá. Habla mucho de las energías del tarot, ¿no? Ajá. Qué energía tenemos, qué energía necesitamos, cómo estamos. Uh-huh. ¿Y en la ilustración qué dibujas? En la ilustración dibujo muchas personas, sobre todo, pero siempre tienen que haber personas en mis ilustraciones. En un momento tuve un proyecto que lo dejé de lado, como todo lo que hago. Tengo muchos proyectos de ilustración y teatro, que es ilustrar personajes de diferentes obras de teatro. Uh-huh. Que tengo la ilustración, yo hice la ilustración de Quién está bien. Sí, la obra es la última obra, ¿no? El último espectáculo. El último espectáculo. Y hice una ilustración también de Llanto de Perro, como que probé, pero la ilustración para mí más significativa que tengo de personaje de teatro es el personaje de Treplep, de la gaviota, que interpreta mi maestro Raúl Cray en ¿Por qué demoró tanto? Ajá. Ajá. Tenía un proyecto así yo ganas de hacer esto, de ilustrar diferentes personajes que después lo dejé de lado, como un montón de cosas que hago que dejo de lado. Uh-huh. Porque como quiero hacer mucho y por ahí no hago. Pienso ahora escuchándote que siempre están las personas ahí, o lo humano, sí. O como una búsqueda de entender algo de lo vincular, de lo personal, sí. del ser humano. Dibujo personas, estudio esto busco estudiar el tarot tratando de entender tal vez por qué suceden algunas cosas, como decís. Bueno, el teatro, que es siempre personaje, sí. Cuerpo, palabra. Para mí es todo teatro también, la ilustración vista desde el teatro. Ajá. Porque incluso también por ahí los personajes que hago los ubico como en un contexto también teatral. Entonces tiene que ver con eso, como que de algún modo la ilustración tiene que ver con el teatro. Uh-huh. Tengo una última pregunta. Tengo 3 así en la cabeza, como posibilidades. Me dan miedo porque me decís así. Bueno, porque es así, es la última. ¿Sos fanática de Unión? Sí. Sí. ¿Y qué hay de teatro ahí? La pasión. Gracias. Y entonces ahora, cuando hay algo que realmente, una situación que realmente me atraviesa, no agarro la cámara. Prefiero estar ahí. No me importa la distancia, yo siempre te vengo a ver.